Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. El Andén. Bueno, vamos a hablar un poquito del Congreso virtual, Congreso que vuelve justamente este fin de semana a sesionar, que se instala obviamente con la particularidad de que va a ser diferente, de que van a empezar a aplicarse la virtualidad. Ahora sí vamos a ver cómo se ponen de acuerdo los congresistas después de lo que decidió la Corte Constitucional la semana pasada. Miren, a la ministra del Interior la semana pasada, bueno, hace varias semanas cuando estaban todavía en Congreso, se le escapó decir, este sí que jode, hablando de un congresista. Hubo madrazo del representante David Racero a uno de sus colegas, el senador Fabián Castillo le envió otro madrazo a su compañero de partido Carlos Fernando Motoa, hubo pillada a Eduardo Rodríguez trotando mientras estaba en una votación o en un debate, y bueno, y muchos de los congresistas terminaron pillados semidesnudos o haciendo otras cosas mientras estaban pendientes de sesionar en el Congreso. ¿Se me escapa alguno de estos hechos curiosos que ha dejado el Congreso virtual? Representante José Daniel López, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué hubo, Ricardo? Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a toda la gente del Andén Blue. Pasó un hecho muy anecdótico. ¿Cuál cuénteme? Que tuvo un malentendido, y es que estábamos en una plenaria, Sí. pero además el video salió muy tarde, los medios solo lo agarraron como 2 meses después, nadie se había dado cuenta, y estaba la cámara de un representante ponchada, digamos, en el comedor, tenía un cuadro atrás, que se fue como la pista de la escena, clave de la escena del crimen, y apareció de repente un tipo sin camiseta, como en pantaloneta o en calzoncillos, se paró frente a la cámara y se fue. Sí. Salió un tuitero muy famoso a acusar a un congresista del Centro Democrático diciendo que, oiga, vea, ahora sí ya conocimos la intimidad de X representante. No lo voy a mencionar porque después se supo que no era él. El representante salió muy indignado en plenaria, sí, cuando el tuitero puso eso, a decir que él no era, que ojalá él tuviera esos pectorales porque era un tipo muy atlético. Pues resulta que era el hijo del representante José Caicedo de Cundinamarca, que es deportista, que venía, sí, de trotar, pues estaba acalorado, pasó, además no estaba, digamos, en una oficina, estaba en la casa, el comedor de su casa, claro. Pasó, se quedó viendo el computador, se dio cuenta que estaba la sesión encendida y se fue. Nadie se dio cuenta como un mes después, pero ahí Caicedo tuvo un muy buen gesto y fue que invitó al hijo a la plenaria virtual, y el mismo hijo dijo que era él, que mil excusas, pero pues que entendieran que estaban en la casa. Y es que Caicedo no estaba en ese momento al lado del computador. No, pues él se paró al baño, pasó el hijo y pues salió el hijo ahí en paños menores. Yo el problema que he tenido, Ricardo, es que tengo un gato siamés. Los gatos siameses hablan muchísimo, ellos por todo hablan, y ya ha salido en varios programas de radio. El otro día en la Asamblea de Cundinamarca intervino en Comisión Primera. Es que esto de mezclar la casa con el trabajo, pues sí, se presta eso es otro nivel. Vaina. Eso es otro nivel. Y el gato se le mete, que se le hace, porque he visto muchas imágenes del gato encima del teclado, ¿no? Esa es de las típicas. ¿También la ha hecho? No, por el calor, sí se trata de parar encima del teclado, la verdad sí lo alcanzo a quitar, pero habla por todo. Yo creo que, digamos, acá quien nos oiga o nos vea y tenga gatos siameses no me dejará mentir. Usted lo saluda, le contestan, si usted toma una decisión que no está de acuerdo, le protesta 5 minutos. Pero habla como, o sea, que maulla como un impresionante. Maulla, como en sonidos cortos. Y la voz humana la activa. Entonces calcule lo que le puede hacer un debate de Congreso. Bueno, pero en medio de esto me está diciendo que trabajar en casa tiene sus retos. ¿Ha sido más divertido o más aburrido estar en casa? ¿Le hace falta sentir el calor ahí de sus compañeros, los congresistas, sentir el calor del Congreso físico? No, pues obviamente no es lo mismo. Obviamente usted nunca puede comparar la experiencia de lo presencial, sí, con la experiencia de lo virtual en cualquier escenario de la vida social, y mucho más en un debate. No es lo mismo usted pararse, poder gesticular, poder jugar con los tonos de voz, tener al funcionario al que usted está cuestionando al frente. La pantalla termina enfriando todo eso, pero creo también que no hemos tenido otra alternativa. Vea, hoy, Ricardo, de cada 30 congresistas, uno está contagiado por COVID. Sí, eso vi, ya está muy alta la cifra, ¿no? Y esto va a seguir subiendo, ¿no? Porque hacen más pruebas, entonces van a identificar a uno y al otro y encerrarlos
en un recinto como el del Capitolio pues es más complicado aún. Pero ¿qué va a pasar entonces? O sea, se instala el lunes 20 de julio el Congreso con la particularidad que va a tener y cómo se van a poner de acuerdo después de lo que dijo la Corte. Yo le vi su mensaje en Twitter la semana pasada, pues hablando justamente del pronunciamiento de la Corte y qué debía pasar ahora. ¿Se tiene que poner de acuerdo o ya hay una reglamentación dentro de la Cámara y dentro del Senado para decir sigamos en la virtualidad? Pues venga, yo soy el más respetuoso de las decisiones de la Corte. Ajá. Me gusta que la Corte Constitucional nos dio la razón a quienes defendimos la idea de las sesiones virtuales y las terminó validando. Todo lo que dijo la Corte es háganlas, pero que no sea el gobierno el que los determine. Sí, o sea, ya la autonomía. Por el principio de separación de poderes. Pero lo que sí me parece muy importante es que, o más bien me parece lamentable, es que la Corte no dejó definida una forma clara de cómo el Congreso debe sesionar. Entonces, hoy quedaron dos interpretaciones. Una interpretación que dice que a partir de la sentencia y a partir de la ley quinta ya podemos sesionar virtualmente. Uh-huh. Yo parcialmente la comparto, pero hay bastantes colegas que están diciendo que no, que se necesita una reforma a la ley quinta, que para los que no sepan es el reglamento interno del Congreso, sí. Y que sin esa reforma no podemos sesionar virtualmente. Yo soy autor de una reforma a la ley quinta que presenté cuando empezó la pandemia, justamente para que en futuras pandemias o en futuras situaciones atípicas que no tenemos ni idea qué naturaleza van a tener, el Congreso no tenga que pasar otra vez por este desgaste y por esta discusión. Le pedí al gobierno que citara sesiones extra para agilizar la discusión de ese proyecto, que ya aprobamos en 2 debates y al que le faltan 2 debates en el Senado. El gobierno pues no tomó la decisión, pero yo sí esperaría que el Senado le diera prioridad para que tenga 3er debate en la semana que empieza, 4º debate en la semana del 27 de julio y podamos ya a partir de agosto dedicarnos a legislar, a hacer control político y no a desgastarnos en discusiones santanderistas de tecnicismos jurídicos, que es lo que hace quedar tan mal al Congreso ante lo que usted decía, o sea, sí es posible, pero partiendo de una ley que ya, pues que un proyecto que está, no es que hoy esté estipulado, no es que el 21 de julio ustedes puedan estar desde la casa, o eso sí lo van a poder hacer. ¿Qué va a pasar? Porque si empiezan a llegar ustedes, los representantes y sobre todo de todas las regiones del país, y llegan a aglomerarse al Congreso, pues eso va obviamente contra las medidas sanitarias. El 21 de julio no está muy claro qué va a pasar. Vía interpretación de las leyes vigentes, hay muchos que creen que se puede hacer, pero la Corte no dejó eso resuelto. Esa va a ser Entonces va a ser un debate y va a ser una duda. Yo lo que digo es, venga, cortemos por lo sano, curémonos en salud. Hay un proyecto de ley al que solo le faltan 2 debates, saquémoslo rápido y con eso vamos todos tranquilos y no volvemos a tener discusiones jurídicas, sino nos dedicamos a lo importante, a trabajar y a producir temas sobre todo con esta pandemia y esta crisis económica tan complicada. Además, por eso que quedó tan abierto de la Corte, digamos, el magistrado Rojas trató de aclararlo un poquito diciendo, o lo trató de aclarar de lleno, pero hubo muchas voces que decían que no, de que supuestamente se había anulado todo lo aprobado, pero eso ya quedó, digamos, chuleado por ahí. Falta ver es de aquí en adelante, si sigue en la virtualidad, qué pueda pasar. Pero le quería preguntar, y si quiere ya hablamos de qué pasó en el Congreso este tiempo, pero le quería preguntar, ¿siente con esa falta con la falta de presencialidad, pero también con la falta de esos debates álgidos, importantes que veíamos en el Congreso presencial, que el coronavirus terminó demostrando que el Congreso es un poquito innecesario, es un poquito inocuo, es un poquito inútil para la sociedad? Pues vea, digamos, un Congreso es indispensable para cualquier democracia. La democracia no es simplemente la sucesión de elecciones, la democracia es la existencia de un principio de separación de poderes, con ramas del poder independientes, autónomas, que se hace un contrapeso. Digamos, pensar en que el Congreso es innecesario es pensar que la dictadura es posible. Y ese es un camino que Colombia definitivamente no puede tomar. Sea una dictadura de extrema derecha o una dictadura de extrema izquierda, del signo ideológico que sea. Pero sin Congreso hay dictadura. ¿Cuál es el problema, creo yo? Y es que el Congreso no ha logrado conectar con la ciudadanía. No logra conectar porque toma decisiones que lo alejan de la ciudadanía. Cuando no le para bolas a la agenda anticorrupción, se aleja de la ciudadanía.
Cuando elige a la gente equivocada, se aleja de la ciudadanía. Si el Congreso se desconecta de la ciudadanía, pues la ciudadanía lo percibe innecesario y pasa a lo segundo. Y es que el Congreso toma buenas decisiones, pero la gente allá afuera no las... Los 2 o 3 ejemplos de buenas decisiones que tomamos en el Congreso este semestre y que sirven para la reactivación económica. Una ley de Mauricio Toro, que es la ley de pago a plazos justos, que permite, Ricardo, que a los pequeños y medianos empresarios las grandes plataformas no les paguen al cabo de 3 meses, de 6 meses las facturas, sino que se las paguen al cabo de mes y medio. Eso para reactivar la economía en las pymes va a ser una ayuda. Eso es, digamos, eso son soluciones prácticas, eso es oxígeno para el pequeño empresario colombiano. Segundo, una ley de mi autoría, la ley del empleo del adulto mayor, que le da beneficios tributarios a las empresas que contraten a mujeres de más de 57 años y a hombres de más de 62 años que no se hayan pensionado. Que no se hayan pensionado. Porque ya le iba a decir, esa es la edad de pensión. Exacto, esas son las edades de jubilación. Pero ¿qué pasa hoy? Si usted es un hombre de 65 años y no se jubiló y le faltan 50 semanas, salga y consiga trabajo. No, imposible. Es prácticamente imposible, porque además una cultura que naturalizó la discriminación por edad. Acá nadie contrata a personas mayores y nos parece normal. En la política, por ejemplo, en el debate electoral, se desprecia al candidato mayor, y lo digo yo siendo relativamente joven, y nos parece normal, lo viejo nos parece mal. Y resulta que en el trabajo de las personas mayores hay unas oportunidades por su ponderación, por su experiencia, por su disposición, que el mercado laboral colombiano y en general, digamos, un tema muy occidental, tiende a despreciar, tiende a subestimar. Esa ley la aprobamos en el Congreso este semestre y según cálculos del Ministerio de Hacienda puede beneficiar a 95,000 personas con puestos nuevos de trabajo cada año. Y la ley de pasantías, que usted conoce, entiendo que hablaremos más adelante de eso, que también es una ley práctica para promover el empleo juvenil. Pero como en los momentos cumbre, en los momentos simbólicos, mayoría del Congreso toman decisiones equivocadas, la gente se queda con lo bueno, con lo malo, y eso impide que muchas veces vean las cosas buenas que también ocurren en el Congreso. Y no se ve lo bueno. Ya le voy a preguntar justamente sobre esas decisiones equivocadas que, como usted dice, abundan lamentablemente o son muy visibles en el Congreso y quizá están por tomar algunas de esas en el Congreso que viene. Pero le iba a preguntar, ya usted lo estaba mencionando, la ley de pasantías, pues que interesa mucho al público del que es el andén, para el que está dirigido, el andén hecho para jóvenes por jóvenes, y es eso de la ley de pasantías. Si acabó esa idea de que a usted le dicen tiene que tener 5 años de experiencia para entrar a este trabajo y pagarle, y le vamos a pagar apenas $1.000.000, o esa discriminación que también lo es contra los jóvenes no queda del todo resuelta. ¿Cómo termina beneficiando al joven recién egresado la ley de pasantías? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos graduamos de la universidad y salimos a buscar trabajo, nos descartan en procesos de selección por no tener experiencia. Sí, total. Y un poco la pregunta que uno se hace cuando eso le pasa es: ¿cómo espera usted que tenga experiencia si me acabo de graduar de la universidad? Y si nunca lo van a contratar. ¿Cómo espera que la acumule si no me da trabajo? Sí, total. Es un círculo vicioso. La ley de pasantías que acabamos de aprobar en el Congreso y a la que solo le falta la sanción presidencial, establece que las prácticas, las pasantías, las monitorías, los contratos de trabajo que un joven universitario adelante durante su carrera y que se relacione con los temas de su carrera, valdrán más adelante como experiencia profesional. Entonces, un estudiante de comunicación social, Ricardo, que mientras estudió hizo una práctica, fuera o no fuera remunerada, que fue monitor de una materia en su universidad, ese joven a la hora de graduarse ya no va a ser un recién graduado 0 kilómetros, sino va a ser un joven recién graduado, sí, pero con una experiencia profesional ya acumulada. ¿Que esto va a resolver estructuralmente el problema del empleo juvenil? Seguramente no, pero que le va a ayudar a los jóvenes de manera práctica en conseguir ese primer trabajo, yo creo que sí, porque rompe ese círculo vicioso que tantos hemos enfrentado cuando salimos a buscar empleo tras graduarnos de la universidad.
Claro que ese es un muro que nos encontramos todos. Pero, ¿qué falta para, digamos, usted me dice que falta la sanción presidencial, pero, digamos, el estudiante que va a entrar ahora, así sea de manera virtual, como va a tocar en muchas cosas, ya puede empezar a acumular esas semanas, esas horas, esos meses, al final los pone en su hoja de vida y lo tienen que comprobar de alguna manera? ¿Qué va a hacer el estudiante que puede empezar a hacer esto este semestre que comienza y cómo lo tiene que presentar al final cuando vaya a postularse para un trabajo? No, lo primero es esperar a que el presidente firme la ley. Okay. Hasta que el presidente no la firme, toda práctica y toda pasantía que ustedes estén haciendo no les va a valer. Digamos, es verdad, es la realidad, es desafortunado, sí. Pero entiendo que el presidente está próximo a firmar. Apenas la firme, todas las prácticas, pasantías valen como experiencia profesional y usted las puede acreditar una vez se gradúe. Okay. Digamos, usted no puede salir a decir, no me he graduado de Derecho, pero tengo 3 años de experiencia como abogado. No. Pero cuando ya es abogado o cuando ya terminó materias de Derecho, ya puede acreditar esa experiencia y acreditar su condición de profesional. Tenemos una tarea pendiente y es la reglamentación para crear una tabla de equivalencias que nos permita traducir el tiempo de experiencia universitaria, por llamarla de esa manera, al tiempo de experiencia profesional. Si yo fui monitor de una materia durante un año y a eso le dedicaba 15 horas diarias, 15 horas semanales, perdón, sí, y eso ocurrió durante 12 meses, ¿eso a cuántos meses de experiencia me va a valer? Eso es lo que tenemos que definir con la reglamentación. Ya iniciamos las mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, y el Gobierno Nacional se comprometió conmigo a sacar esa reglamentación a la mayor brevedad. Pero lo cierto es, y este es el mensaje clave para quienes siguen el andén, es que una vez el presidente firme, seguramente esas prácticas, pasantías del semestre que arranca en julio, así sean virtuales, les van a valer como experiencia profesional, y esa sin duda es una muy buena noticia. Bueno, para que a usted no le pase la misma de que termina y hizo muchas cosas y nada vale, solo arranca de ceros cuando tiene únicamente el cartón. Óigame, representante, hablemos, usted me estaba diciendo ahora de las decisiones que alejan al Congreso de la ciudadanía, y creo que están por tomar una, a mi juicio, que puede ser en ese sentido. ¿Le molesta, le incomoda, qué tanto sí o no, que con tantos cuestionamientos alguien como el senador Arturo Char vaya a ser el presidente del Senado? Yo sé que usted está en Cámara, pero esa candidatura, ¿cómo la ve? ¿Qué tanto le molesta o le agrada? Yo no voto porque es una decisión del Senado, de acuerdo. Yo parto de la presunción de inocencia y creo que no podemos, digamos, acribillar a una persona porque tenga un proceso no resuelto en la Corte Suprema de Justicia, pero también creo que el partido pudo haber tomado una decisión mucho más prudente y mucho más empática con la opinión pública, postulando un candidato que no estuviera tan cuestionado, no porque esos cuestionamientos sean sinónimo de culpabilidad, pero sí porque esos cuestionamientos le generan un serio problema de legitimidad a un partido cuya reputación de por sí ya está aporreada y a un Congreso cuya reputación aún está más aporreada. Yo, ante la duda, siempre opto por la prudencia y creo que en eso la bancada del Senado pudo haber sido mucho más prudente en la postulación del candidato a la presidencia del Senado. Es que usted es Cambio Radical y pues por eso le pregunto, porque de ahí se origina el candidato que pues seguramente estaría llegando a la presidencia. Pero usted está en Cámara, pero si estuviera en Senado, ¿votaría con su partido, votaría con Cambio Radical, o se alejaría y se iría por el otro candidato que es Iván Marulanda, o qué haría? Vea, yo, Ricardo, siempre he tenido la claridad desde que llegué al Congreso hace 2 años que yo no me dejo meter en camisas de fuerza. Cuando vino la discusión de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que marcaban el destino de la agenda legislativa sobre la paz en Colombia, tenía todas las aguas en contra de mi partido. Lideré la posición y logré, junto a otros congresistas como Temístocles Ortega, como Germán Barón, que el partido negara las objeciones y se pusiera del lado del acuerdo. Y fue casi que la tabla de salvación, ¿no? Y ahí estuvo el fiel de balanza. Cuando llegó la discusión de si entrábamos o no entrábamos a la coalición de gobierno, discusión que se resolvió en la práctica, fui el único congresista de Cambio Radical que se opuso. Yo tengo una buena opinión del senador Arturo Char y del trabajo político en particular de su hermano como alcalde de Barranquilla, no es nada personal, pero yo sí habría insistido dentro de la bancada
en pensar en otros nombres, en pensar en otras alternativas que no estuvieran en ese grado de cuestionamiento, y seguramente, dadas estas cosas, y si hubiera sido derrotado en bancada, habría optado por abstenerme de participar en esa votación. Oiga, para irnos despidiendo, hablemos un poquito de política pura y dura por estos días que estamos metidos en tanto enredo en Colombia. ¿Usted cree que hay vida política más allá del uribismo y el petrismo para 2022? Porque parecemos destinados a eso por las discusiones que ha habido estos días. ¿Cree que hay otra salida para eso que se nos viene en 2 años y que ya estamos muy precoces hablando de candidaturas presidenciales? Pues tiene que haberla, Ricardo. Yo no puedo creer que Colombia esté condenada a la polarización y a vivir entre una cara y otra de la misma moneda. El uribismo y el petrismo son igual de mesiánicos, igual de intolerantes frente a la diferencia. Priorizan en la misma proporción sus fines políticos por encima del respeto a la institucionalidad. Son lo mismo, son autoritarismos en versiones distintas. Yo creo que acá hay un reto fundamental de construir una candidatura presidencial de centro político, con una candidatura presidencial que privilegie la evidencia como base para tomar decisiones en lo público, más que el discurso ideológico, que prefiera tender puentes, atizar las orillas, que prefiera buscar consensos en lugar de aprovecharse de la polarización y del disenso. Creo que tenemos que recuperar la ecuanimidad como el centro del debate en lo público. De eso se trata, ser de centro, y Colombia demostró en la elección del año pasado que prefiere las opciones de centro, que prefiere las opciones nuevas y de centro, y yo creo que al petrismo y al uribismo los une no solamente una forma dogmática, ideologizada, polarizante de entender la política, sino que son las dos caras de la misma moneda de la vieja política, y acá de lo que se trata es de construir un camino del medio, un camino de centro, con caras distintas y que sea alternativa, vuelvo y digo, para esas dos caras de la misma. Oiga, ¿y me dice algunos nombres que quisiera ver en la campaña del 2022, ya que usted me está mencionando algunas características? Pues hay uno que a mí me gusta mucho, pero creo que a él no le gusta tanto la idea, que es Alejandro Gaviria. Sí, ya me encantaría imaginaba que Alejandro Gaviria fuera candidato presidencial. Entiendo que hay otros nombres interesados, sé que en el centro de algún modo lo trata de representar Fajardo, pero no deja de parecerme un poco insípido. Tibio, como le dicen. Sí, como tibio, digamos, y yo creo que la tibieza no es ser de centro, desde el centro hay que tener valentía para asumir estar en el posiciones centro para correr riesgos, pero creo que parte de la crisis del centro político es la falta de nombres, justamente. Eso es lo que tendrá que salir de aquí 2 años. Óigame, y me voy con una duda, ya que estamos por días de independencia. Estaba viendo que le gusta mucho leer sobre la independencia, ¿le gusta mucho este tema de la independencia? Me leí un libro buenísimo, no es el tema que más leo, ahora ando obsesionado con lecturas sobre el acuerdo de paz o sobre los acuerdos de paz. Me estoy leyendo el libro de Rafael Pardo sobre el acuerdo de paz con el M-19. El título es una fecha, pero es algo de 1990, no me acuerdo la fecha. No, pero es que Daniel Pacheco me recomendó un libro maravilloso que acá recomiendo, que se llama 1819. Okay. Es un relato, además de un historiador muy serio, no me acuerdo de qué universidad, pero casi que detrás de cámaras de cómo se gestó la lucha de independencia y del papel de los campesinos colombianos y venezolanos en esa lucha de independencia, una forma menos idealizada, mucho más humana de entender la guerra de independencia, súper interesante, y también en términos de estrategia militar. Es que le iba a preguntar estudiando mucho la independencia, qué se había descubierto de nuevo, pero bueno, los que quieran saber un detallito nuevo, que creo que esa es una otra historia, la de los campesinos, pues ahí está entonces el libro, 1819 me dice que se llama, ¿no? 1819, perfecto. De un historiador muy bueno. Yo soy malo para recordar nombres, pero es un libro, me acuerdo que se llama así, no es de muy amplia circulación, pero hay que buscarlo. O se pide, o se mira por internet. El Fondo de Cultura Económica, si no estoy mal. No, es un muy buen libro. Oiga, José Daniel López, representante a la Cámara, muchas gracias por subirse al andén. No, Ricardo, feliz de estar acá en el andén. Mil gracias por la invitación y feliz noche a todos. Bueno, un abrazo para todos, a todos por acompañarnos estos minutos. Ya viene aquí el debate también en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. El andén.